Segunda de la carta de los Corintios, capítulo 10, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Amén. Si usted lo quiere, puede estar en pie, por favor. ¿Lo tienen todos? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente del verso 1 del capítulo 10, segunda carta de los Corintios. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Verso 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso 6: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bendito el Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Le damos gracias al Padre porque su palabra es bendita, y una vez más declaramos que es bendita. Amén. Gloria a Dios. Esta tarde vamos a comenzar una serie de enseñanzas sobre guerra espiritual, sobre la vida de la iglesia y la batalla espiritual que libramos todos cada día. Cada uno de nosotros libramos batallas espirituales. Luchamos contra fuerzas que no vemos, fuerzas que todos los días nos embaten y nos tratan de derribar y de destruir, ¿verdad? Y esto no es algo que para nosotros como gente de fe, hijos de Dios, hijos de fe, lo vayamos que no lo tengamos presente, que nosotros, ¿cómo sería la palabra? Que nosotros lo tengamos desentendido. Nosotros no vamos a desentendernos de que la vida del creyente es una vida de fe en el Espíritu Santo. Amén. Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo, más hoy queremos aprender un poco acerca de cómo nos ayuda el Espíritu Santo en cada día, en nuestras faenas, nuestras luchas, nuestras batallas. Porque en ocasiones y severamente la iglesia fracasamos o fracasa en tratar de vencer o en tratar las cosas del diario vivir a nuestra manera. Los tratamos de una forma que nos volvemos una iglesia practicante de las cosas espirituales, pero con una dirección humanamente carnal, vamos a decirlo así. O sea, tratamos las cosas espirituales de una forma humana, y las cosas espirituales son para espirituales, y las cosas del mundo, las humanas, son para los humanos. O sea, cuando yo tengo deseo de comer, tengo hambre, mi estómago siente esa sensación, ¿verdad?, de alimentarme, ¿verdad?, de alguna comida, ¿verdad?, de algo. Entonces vamos a la cocina o le pedimos a la esposa que nos prepare algo de comer. Sin embargo, cuando sentimos, ¿verdad?, en nuestro corazón la falta de alguna virtud, voy a decir así, necesitamos saciar esa falta, no con agua, no con un refresco, no con alimento humano, sino con un alimento espiritual, con la oración, con la práctica de la adoración, con la meditación en la palabra, con intensa adoración. ¿Sí o no, iglesia? Entonces a eso nos vamos a referir, de que hay una batalla que la iglesia debe librar todos los días. Pero esto es lo que sucede
en un término global, en un ambiente global a la iglesia. La gente no quiere orar. La gente solo le gusta venir a danzar, venir a aplaudir, venir a hacer alabanza, venir a cantar. Pero cuando es el tiempo del itbodedut, como se dice desde la lengua vernácula del hebreo, de las pláticas con Dios, de nuestras plegarias, de nuestros diálogos, nuestro tiempo de adoración y oración al Creador del universo, nos desentendemos. Pero la verdadera iglesia no puede desentenderse de esto. Entonces, aquí leímos en este pasaje del capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios sobre la guerra espiritual. Pablo estaba librando una guerra espiritual contra fuerzas que no eran humanas, que eran fuerzas espirituales que no se veían, pero que afectaban el ambiente físico de Pablo, ¿verdad? Se trataba básicamente de algunos que se levantaron contra Pablo, ¿verdad? Porque decían que Pablo era muy dócil, era muy dejado, como decir, era muy fácil, que Pablo era una persona que fácilmente él dejaba la doctrina a un lado, pero no era así, porque vemos en las cartas paulinas que Pablo enseñó mucho sobre la doctrina fundamental del servicio al Señor, ¿verdad? Pero habían unos que se levantaron contra el apóstol Pablo. Entonces, pero lo que queremos es aprovechar de estos versículos es la vehemencia con que Pablo se levanta, ¿verdad? Y los confronta a ellos. Así la iglesia debemos comenzar a entender que nuestra lucha no es contra las personas, que nuestra lucha no es contra las cosas humanas, contra las cosas carnales, sino contra fuerzas espirituales. Porque vivimos en este mundo, andamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, ¿por qué confundir? Yo digo, la iglesia confunde los temas. Y es que confundimos los temas. El tema de las cosas físicas con las cosas espirituales. Digo que lo confundimos porque si la gente entendiera que la oración es el fundamento, que es la prioridad. La iglesia primitiva entendió que la oración era el fundamento. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, los jueves sobre la historia de la iglesia, del Espíritu Santo a la iglesia, y vemos cómo los apóstoles entendieron que la oración era el fundamento para la iglesia. Si no hay oración, la iglesia está desnuda, desactivada, está muerta, está inerte, está sin fuerzas. Digo sin fuerzas, pero las fuerzas de las que me refiero es espirituales. Por eso necesitamos orar. Diga conmigo, orar. Necesitamos orar. Sonríale al vecino y dígale, necesitamos orar. Pablo le dice que ruega con mansedumbre. ¿Por qué? Porque él no quería tratar el caso de una forma carnal. Escuche, Pablo dice con mansedumbre les ruego en el verso 1, porque no quería tratar las cosas carnalmente. Y es que eso es lo que pasa con la persona que no entiende la vida espiritual, ¿verdad? ¿Alguien puede entender esto si leemos en el versículo 14 de 1 Corintios 2:14? ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? ¿Lo podemos leer por allí, por favor? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso no jura y no las puede entender. Perfecto. Dice, pero el hombre natural no percibe. Diga conmigo, percibir. Para percibir necesitamos entrar en otra escala de adoración, de ambiente, de vida, de experiencia. ¿Comprende esto? Percibir es un ambiente fuera de nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana siente, pero percibir tiene una connotación espiritual. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque su nombre lo denota, espíritu de espirituales.
Las cosas espirituales no las entiende el carnal, porque para él son locura. Y es que es una locura para la gente venir a estar una hora de rodillas. Yo recuerdo las palabras de Yeshua, Jesús, a los discípulos. Se dormían, se quedaban dormidos. Levántense, no han podido orar ni siquiera una hora, porque Él les encarecía, los animaba, los exhortaba a que oraran. Es necesaria la oración en la iglesia. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte, una iglesia invencible, una iglesia poderosa, una iglesia que no se deja embatir por las fuerzas infernales. La carne no lo puede doblar, y si lo llegara a doblar, el Espíritu estará allí con usted. El Espíritu Santo va a estar para levantarle, para fortalecerle. Por eso es necesario orar. Repítalo, diga orar. Dice, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando una persona no ora, no entiende lo que es ser espiritual. Y ese es el grave problema. Cuando la gente sabe mucha Biblia, cuando la gente tiene conocimiento amplio de las sagradas escrituras, que no digo que es malo, no digo que es pecado, no digo que es algo dañino ni nocivo, al contrario, es prudencial, es prudente, es bueno, es agradable. El punto aquí es que la letra mata. El conocimiento no es suficiente. Necesitamos entrar en una adoración a través de la persona del Espíritu Santo. Pablo está confrontando a algunos hermanos que se habían levantado en Corinto, ¿verdad? En la iglesia que se había fundado en Corinto, porque aquellos decían que él era muy pasivo, que él era, como decimos en el buen hondureño, era alcahueto. Así como el abuelito, aleluya, y la abuela, ¿verdad? De todo le soporta al nieto, a la nieta, se las deja pasar. Pero así le decían a Pablo. Y Pablo dice, miren, dice, con esta vehemencia, dice, con esta osadía con que los hablo. ¿Por qué? Con que os hablo, ¿por qué? Porque Pablo, cuando leemos las cartas, era drástico, era directo. Pero dice que cuando estaba presente era un hombre humilde. Era un hombre que había aprendido una humildad increíble de parte del Señor. Claro, Pablo era un hombre arrogante. Pablo en el mundo de la religión se había convertido en un perseguidor de la iglesia, en un golpeador, en alguien que atropellaba con toda su fuerza. Él era un hombre preparado, capacitado intelectualmente, y tenía nacionalidad judía y podía hablar diferentes idiomas. O sea, el hombre era un hombre que tenía orgullo, ego, y eso pasa con él. Ese es uno de los problemas de la iglesia, con mucha gente que tiene conocimiento de la escritura, pero no conoce lo espiritual. No entiende que las cosas espirituales son un tema distinto a las naturales. O sea, ¿cómo les digo yo esto? Que si yo conozco las sagradas escrituras, es un tema distinto a que yo conozca al Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén a esto, hermano? Es diferente, es muy distinto, son dos temas diferentes. Y esto la iglesia no lo puede asimilar. Por eso esta tarde queremos hablar un momento sobre esto, que debemos asimilar las cosas que son espirituales de una forma espiritual, y las cosas que son físicamente humanas de una forma natural. Por eso leímos ahí en la primera carta que les dice, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Para él son una cosa que no cabe, son locura, porque no las puede discernir, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces basta con ir a estos versículos. Por favor, sigamos. Dice que Pablo les habla en el verso 2, que él dice, les ruega de nuevo que, aunque no está presente, por favor le presten atención a sus consejos por las cartas. Dice que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, escuche, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces, la iglesia espiritual, preste atención acá, no se desenfoque. La iglesia espiritual debe asimilar las cosas en el espíritu. Pablo captura
díceres, Pablo captura los comentarios que se daban, ¿verdad?, entre la gente allá y que le traían a él. Y dice aquí en el versículo 2, dice que nos llaman como si anduviésemos nosotros en la carne. Pero Pablo trata entonces de una forma espiritual. Por eso tenemos que aprender a tratar nuestros asuntos, hermano. ¿Está conmigo? Espiritualmente. Todo lo que es una de las grandes tareas de la iglesia, de asimilar los principios y los conceptos del Espíritu Santo para entender cómo conducirnos en la vida físicamente. Cuando a usted le vienen pruebas, cuando a usted le vienen luchas, cuando usted pasa una situación, ¿cómo lo tomamos? Lo asimilamos. Por eso debemos aprender la prudencia, la sabiduría. Debemos cada día ahondar más. Y la oración nos conduce a crecer en ellas. ¿Por qué? Porque la oración es la que engruesó la fortaleza del maestro para resistir. Recuerden aquel pasaje donde dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, pero no las daba porque estaba jugando fútbol, no las daba porque estaba haciendo un asado, no tenía sudor porque estaba haciendo un trabajo físico, estaba de rodillas frente a su Creador, al Padre Celestial, y le decía: Abba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Esta oración es tan fuerte para la iglesia. ¿Por qué? Porque cuántas veces podemos entender y decir estas mismas expresiones cuando nos viene en algún embate: Señor, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Cuando le vienen deseos malignos, cuando le vienen pruebas, cuando le vienen dificultades. Si hay alguien que está pasando una situación económica, ¿cómo lo va a enfrentar? Y yendo a buscar trabajo, por supuesto que desde la manera que lo va a enfrentar. Pero nosotros que somos de fe, ya lo vamos a ver ahí, nosotros que somos de fe, no solamente buscamos trabajo en la tienda, en la empresa, en la compañía. Nosotros tenemos a alguien que pelea por nuestras bendiciones, que prepara nuestras bendiciones, que nos lleva hacia las bendiciones, que nos guía hacia las bendiciones. Hay gente que cierra el negocio porque ya no le está yendo bien, pero no se puso a pensar que cuántas horas le ha dado de rodillas al Eterno para que su misericordia esté con él, para pedirle nuevas estrategias de venta, de negocio, de multiplicación, de hacer que el negocio se mantenga, se reproduzca. La oración es el fundamento. Pablo era un hombre espiritual de oración, por eso era necesario que él desarrollara en la iglesia este conocimiento. Entonces viene el verso 3, lo leamos ahí, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hermano, esta es la gran tarea de la iglesia. Esta es la gran tarea del cristiano. Esta es la gran tarea del cristianismo. Que aunque andamos físicamente, humanamente, no militamos. Y aquí es donde voy a explicar un momento por qué Pablo, y es importante lo que Pablo toma, porque Pablo era un oficial, Pablo era alguien importante dentro de sus estudios y preparaciones, ¿verdad? Dentro del Sanedrín. Antes de ser el apóstol Pablo, él era un hombre con conocimiento y había sido formado tenía una cierta formación militar, porque este lenguaje es veramente militar. Dice: no militamos. O sea, no sé si alguno de ustedes alguna vez estuvo en el ejército, hermano. ¿No? ¿Y usted, hermano Antonio? Tampoco, ¿verdad? Pues yo nunca estuve tampoco, pero mi hermano mayor fue oficial del ejército aquí en Honduras. Hermano, tampoco, ¿verdad? Todos fuimos desertores, aleluya.
Hermano, bueno, hoy no les pregunté a las mujeres, ¿verdad? Porque hoy ya la mujer también sirve en la, ¿verdad? En la milicia, en diferentes ramas, ¿verdad? Del ejército, la policía aquí en el país. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el conocimiento de lo que es el ambiente militar, Pablo lo conocía muy bien. Y él por eso hizo muchas comparaciones, muchas aseveraciones para que entendiésemos mejor. Utilizando esa fraseología, él hablaba para que entendiéramos, porque ¿cómo se viste un militar? ¿Cómo camina un militar? Cuando un militar está en servicio, usted lo ha visto que anda sin armas. ¿Alguien me puede decir de lo que van a escuchar este mensaje? En otros países es prohibido muchas veces usar armas de grueso calibre, por ejemplo, en centros comerciales, ¿verdad? Hay agentes de seguridad que no usan, ¿verdad?, armas físicamente, armas letales, pero tienen otro tipo de armas. Tienen algunos garrotillos, no sé cómo le llaman, alguien me ayuda, ¿cómo se llama eso? ¿Verdad? Unos bastones que usan los walkie-talkie, los Walkman, que son para hablar, también es un arma ¿verdad? Es un artefacto que sirve de comunicación. ¿Para qué? Porque están entrenados para eso. Entonces, el militar, el ejército, la milicia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con este aspecto de la milicia nos enseña a nosotros que tiene que ver con que nosotros, la iglesia del Señor, tenemos también como agentes del cielo en la tierra, tenemos armas, pero nuestras armas son espirituales y son de destrucción masiva. Aleluya. Ojalá que si lo escucha alguien ¿verdad?, de conocimiento en el gobierno, no lo vaya a malinterpretar, pero las armas espirituales de la iglesia son poderosas, dice el verso 4. Amén. Ahora, estamos en el verso 3, dice: porque no andamos en la carne. Militamos en la carne, pero no andamos en la carne. Físicamente, usted me puede ver ahora como vine hoy, ¿verdad? Mi vestuario, si me combina, si me veo más guapo, más claro, más bonito, ¿verdad? Solo mi esposa dice amén, aleluya. Pero hermano, eso es lo físico que yo estoy viendo en usted, lo natural. Pero dentro de usted, como les explicaba hace un tiempo, dentro de nosotros solo somos el conducto por donde Dios opera en esta tierra. Dentro de nosotros hay un espíritu, y el Espíritu Santo se empodera de cada uno de nuestros espíritus para operar en esta tierra con armas poderosas, con armas para someter cualquier fuerza infernal. No, yo creo que ustedes no me están entendiendo, hermano. Yo hubiera gritado al cielo un gran amén. Nosotros sometemos muchas fuerzas infernales con nuestra vida, con nuestra autoridad espiritual. Porque usted no sabe si su hijo está a punto de morir, pero usted tiene un arma letal. Y lo más maravilloso que yo estaba viendo ahorita cómo se defendía Israel de todos los embates, de casi, dice las noticias, como 4,000 cohetes de destrucción masiva le enviaron a Israel. Y ellos tienen unas armas que han desarrollado tecnológicamente, ¿verdad?, que utilizan ellos para defenderse. Habían algunos que hace un tiempo estaba viendo ahí unos videos en YouTube que decía que eran ángeles. No, hombre, por favor, no hay que ser tan espiritualizar todas las cosas. Son armas que ellos tienen. Son unas armas que ellos, cuando sale el enemigo, el cohete enemigo para destrucción en algún lugar, se detecta en el radar y ellos disparan esos proyectiles que van directo hacia el proyectil que viene hacia usted a destruirlo. Estoy parafraseando para que entendamos. Entonces, antes de que llegue esa arma mortal a hacer un desastre, se dispara, y el radar, preste atención a esta palabra, el radar, como lo detecta,
dice que tiene un 90%, pero yo les aseguro que después de esto que pasó, ellos van a perfeccionar eso. Ahorita no me estoy recordando cómo es que se llama en inglés esas armas que ellos usan, ¿verdad? Pero es tan poderoso que, hermanos, el 95%, el 98% de todos los ataques fueron evadidos. Entonces me llamaba a mi atención. Yo dije, Dios mío, ¿por qué estoy pasando tanto tiempo viendo estos videos? Porque siempre el Espíritu Santo saca provecho de esas cosas en mi espíritu. Y me enseñaba el Señor, así debe ser la iglesia. La iglesia debería de tener un radar encendido 24/7. Y ese radar se llama la oración. Porque la oración es la que detecta de dónde vienen los embates del enemigo hacia nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo saca de nuestra boca, saca de nuestra oración un misil expansivo, de destrucción expansiva, hermano, para destruir todo argumento, toda palabra de juicio, toda lengua mentirosa, toda brujería, toda santería, toda hechicería, toda cartomancia, todo lo que se levanta en contra de nuestras vidas. Pero el radar es crucial. Diga conmigo, el radar. Hermano, necesitamos orar, porque la oración es el radar. ¿Le ha pasado que a veces, esta mañana yo estaba orando y el Espíritu Santo me daba una palabra para la hermana que está aquí presente hoy, ¿verdad? Hermana Gloria. Me dice, ponle esa frase nada más. Le dije, Señor, sí, y seguí orando. Y me vuelve, pónsela, envíasela. Le dije, Señor, y mire, hermano, casi para la mediodía creo que fue. Le dije, no resisto, envíasela, te digo, me dice. Yo le escribí. ¿Y qué dice? Todo va a estar bien. Y yo no sé qué efecto causó, pero estoy convencido de que el radar del Espíritu Santo conoce. Por ello es que Pablo le enseña a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, y es un versículo muy conocido por la gente, hasta se lo saben los niños de clase dominical, los jóvenes, los ancianos, los líderes, los diáconos, pero no lo practicamos. Nos hace falta. ¿Por qué? Porque el radar del Espíritu Santo en nosotros es la oración, hermano. Dice el capítulo 8 de Romanos, verso 28, creo que es el 28, ¿no? El versículo que dice que cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, da por nosotros al blanco, o sea, Él nos lleva a destruir, dice, Él intercede por nosotros. Esto es el 26, perdón, yo dije el 28, el verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Levante la cabeza. ¿Por qué dice debilidad? Porque imagínese un proyectil de expansión y destrucción masiva que viene. Estamos flacos, estamos débiles, porque ¿cómo nos vamos a defender? Cuando uno no se puede defender, está débil. Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir, pues que sabemos de dónde vienen esos embates. A veces no sabemos. A veces usted se siente desanimada o desanimado. A veces la tentación le vuelve a la cabeza aquellas cosas del pasado. Le vuelven a la cabeza y usted no sabe de dónde vinieron. Si es una palabra de juicio, si es una palabra mentirosa, si es una lengua satánica de algún plan del enemigo por santería, o si es la propia concupiscencia. No lo sabemos, pero dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero dice, aquí está lo lindo, pero el Espíritu Santo mismo intercede. Él es quien intercepta al proyectil que viene a destruir. ¿Alguien está entendiendo esto, hermano? El Espíritu Santo es quien intercepta a sus enemigos. Dice que Él intercede. ¿Por quién? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga, ¿será que estamos orando de la misma manera que el Espíritu Santo lo hace por nosotros?
Hello, hola. ¿Alguien me escucha en esta tarde? ¿Será que oramos de esa misma manera? Porque Él no cesa de orar por nosotros. Hermano, aunque nosotros nos sintamos débiles, el Espíritu Santo siempre está ahí presente para nosotros, porque es una promesa del Maestro cuando dijo: yo no los dejo solos, no los dejo huérfanos, dejo con ustedes al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien os guiará a toda verdad y justicia. ¡Aleluya! Oiga, hermano, pero la iglesia tiene que orar para entender este principio. Si usted no ora, usted no lo va a entender. Usted va a hacerlo semántica. Ya hay mucha gente que vive en un evangelio de semántica. En un evangelio semántico, todo lo conocen, todo lo entienden, todo lo reciben. Escuchan tantos videos de YouTube, de Facebook. Tantas veces el pastor le predica, el líder, que saben tanta palabra, pero al final y al cabo, usted no mira su crecimiento, usted no desarrolla. Y es porque esto no se trata de saber tanto. Esto es una experiencia viva. Esto usted tiene que practicar lo que sabe, practicar lo que tiene. Es que si yo sé que debo orar, hay que orar, hay que buscar el rostro. Porque ahí es donde Él va a poder transformar nuestro radar en una poderosa arma defensiva. Qué lindo, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando usted venga aquí, o cuando usted esté allá, o cuando usted vaya por allí, y le venga como decir una tristeza, una debilidad, y usted siente que las rodillas se le tambalean, así como caminaba ¿verdad? El del Chavo del Ocho, ¿verdad? Que se le menían todas las canillas, hermano. No se afloje. Por favor, entiéndalo bien. No le dije floja ni flojo, ¿verdad? No se afloje. Aleluya. Hermano, porque el Espíritu Santo está a nuestro lado y Él intercede por nosotros. O sea, Él es esa arma letal que envía los cohetes para destrucción de donde vengan. Por eso es que cuando uno ora, uno dice: Padre, cualquier arma forjada que se levantó contra mi vida, si está pasando algo del norte, del sur, del este y del oeste, usted prendió el radar con la oración. Aleluya. Y le dio potestad a los ángeles a que le guarden a los 4 puntos cardinales. Ni el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste podrá contra la iglesia del Cordero. De ninguna forma podemos ser vencidos si estamos con la oración, si estamos con el radar encendido, si estamos pendientes de lo que el Espíritu Santo haga con nosotros. Sigamos acá, por favor. A ver si logramos este versículo siguiente. Entonces entendimos que en el verso 3, esto no es por la carne. Usted trabaja físicamente con la carne, come físicamente para no desfallecer con la boca, y su carne se engruesa, ¿sí o no? ¿Verdad? Usted y yo nos aseamos, vamos al baño y nos damos un baño, porque si no, entonces físicamente el cuerpo con tanta sudor, tanta toxina va a oler un poco raro. Entonces la carne necesita toda esa atención, pero y el espíritu, que yo no lo conozco, el suyo, y usted conoce el mío. El Espíritu que mora dentro de nosotros es el conducto donde el Espíritu Santo mora, donde el Espíritu Santo activa la vida de fe en la iglesia. Entonces, entendiendo este principio, dice Pablo, sabiendo que no militamos, dice el verso 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros entendemos que estas armas no son físicas, dice el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué dice? Porque las armas de este ejército, el ejército del cielo en la tierra, la embajada del cielo en la tierra, no son carnales. Estas armas son por el Espíritu Santo, son espirituales. Por ello no tenemos que ir a discutir con el marido
ni discutir con la mujer, ni discutir con los hijos, ni estar perdiendo el gozo por cosas que son simples. Debemos entender que nosotros somos el conducto de Dios, el conducto del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando uno da un paso, frena. Y allí es donde Pablo le enseña a los Gálatas sobre la lengua, pero eso lo vamos a ver en otra enseñanza, para que frenemos y digamos: hey, yo no soy carnal, yo soy espiritual. Dígalo conmigo: yo no soy carnal, yo soy espiritual. ¿Cómo nos convertimos en seres espirituales? Cuando oramos. Cuando oramos, el vecino, los amigos, la familia le van a ver a usted caminando por allí, le van a ver haciendo sus quehaceres. Pero eso es lo físico. Como ellos no lo entienden, ya lo vimos aquí en la primera carta a Corintios. Ellos no entienden. Para ellos usted es lo que ven, la carne, las 150, las 200, las 130, las 100 libras, no sé. Ellos van a ver eso nada más. Pero usted es un militante del cielo en la tierra. Usted es alguien que es poderoso. Usted es poderoso con el Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia aquí en esta fe auténtica del Señor Jesucristo, nosotros vivimos y nos entrenamos en este ejército, en esta milicia, pero no para ir a pelear, no para ir a discutir allá. Él pelea por nosotros. Ay, 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 ay. No sé a quién le estará hablando el Señor por ahí. Porque si usted que me está escuchando en este mensaje a lo mejor no había entendido, este es el tiempo de doblar rodillas. No discuta con nadie, deje que Dios discuta por usted. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios sea el que guerree. Gloria a Dios. Entonces nos encontramos un montón de gente cristiana, peleones, hermano, aleluya. No toque el hermano, que ese hombre es bravo, aleluya. Hermano, el chile hay que dejarlo allá. Ese chile cabro era, ¿verdad? De allá, del viejo hombre. Hoy usted tiene que ser chile dulce, alaba. Bendito el Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Es más, ¿cómo dice que son ahí? Ay, son así, pues, una picadita de un zancudo, ¿verdad? Son poderosas. ¿Usted sabe? Levante la cabeza. ¿Usted sabe lo que significa que usted es poderosa? No, es que usted no me ha entendido esto, hermano. ¿Usted sabe lo que significa que usted y yo somos poderosos? Que tú eres poderoso, que eres invencible, que nadie te puede hacer frente, y que todo lo que emprenda. Y que entonces, ¿qué le dijo Dios a su siervo Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Solamente esfuérzate a orar y sé valiente. O sea, que no te rindas y no tengas temor y no desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo. Eso significa que nosotros tenemos a alguien que pelea de nuestro lado. El nombre para Dios de guerra, Dios que pelea la batalla, desde la lengua vernácula del hebreo se dice Sabaoth. Sabaoth. Él pelea por nosotros, nuestro Sabaoth. Entonces no tenemos que andar: ay, que no puedo, pastor. Usted todo lo puede en Cristo. Ay, pastor, es que se acuerden bien, cómo se me olvida, bien difícil. No diga eso, diga: yo puedo, yo me lo aprendo. Hello. Dígale a esos dedos, Johnny, dígale a esos dedos: actívate en el nombre de Jesús. Ordénele, usted tiene el poder. Son poderosas nuestras armas si las sabemos usar. ¿Sabe que hay gente que no sabe usar las armas? Usted sabe que hay policías, hay militares que no saben usar las armas. Las utilizan para la gente
muchas veces decente para la gente que no tiene nada que ver. Entonces, un militar, escuche, que estoy hablando a los espirituales, cuando un militar utiliza sus armas para alguien que está indefenso, para alguien que no puede luchar contra él, ¿qué está haciendo? Mal utilizando sus armas, porque él no fue entrenado para atacar a un indefenso. Él fue entrenado para atacar a sus enemigos, a alguien que esté armado como él, para defender o para disuadir o para detenerlo. Así es la vida espiritual. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo, hermano? Es así la vida espiritual. Hay gente que no sabe usar las armas. Todo lo quieren resolver por la gana de ellos. No, es que a mí no me gustó eso. No, es que eso no se hace así. No, es que pastor, es que líder, es que mami, es que papi, es que amor, es que esposa. Lo resolvemos con nuestras condiciones. Pero dice que las armas de un verdadero militante del ejército celestial son tan poderosas que usted no tiene que usarlas o malobrarlas o mal usarlas, porque puede destruir al que no tiene que destruir. O sea que le va a pegar a alguien que no era el culpable. Cuando alguien, escuche, que esta es la moraleja para que entendamos. Estamos encerrando esta tarde ya el sermón. Cuando usted va y viene alguien contra usted y le ataca, él solo es el conducto utilizado por el enemigo. A veces atacamos la persona y no atacamos el espíritu que está entorpeciéndolo. ¿Se da cuenta? Y hay tantas referencias bíblicas para esto, ¿ven, hermano? Tantas referencias bíblicas. Pero aprendamos la vida espiritual. Hasta para una profecía. Y esto voy a hablarlo por las doctrinas que se mueven hoy. Porque hay gente profetizando bonito. Hay gente que habla bonito. Y todo eso es maravilloso si es positivo. Pero todo eso, a pesar de que es bonito y maravilloso, hay que escudriñar los espíritus. Porque muchas veces hay gente en el evangelio profetizando bonito, haciendo, pero su vida es un desorden. Escuche, porque esto no estoy hablando cosas afuera del contexto teológico, para que nos vayamos al canon y ordenemos las cosas, porque la doctrina fundamental no se puede negociar. Mira aquella muchacha que levantaba la voz con Pablo: estos son siervos del Dios Altísimo, y profetizaba cosas bonitas. Esto es un siervo de... Hasta que un día Pablo, aquello le cayó el 20, hermano. Como que ese día venía bien orado el apóstol, aleluya. No sé cuántas horitas se había tirado, hermano, pero el apóstol, cuando escuchó aquello, como que le dieron con un paste nuevecito en la espalda, hermano. Usted sabe cuando uno se baña con un paste nuevo y se raspa, hermano, como que le rasparon la espalda al apóstol, y se dio media vuelta y le dijo: espíritu inmundo, sal de esta mujer. Y cualquiera o la gente pudo ver: esta es profeta. Hermano, así existe hoy en nuestra doctrina. Digo, hoy en nuestra doctrina, no la nuestra, sino en el evangelio, que hay gente que profetiza bonito, pero está mal. Su vida es un desastre. Entonces, ¿cómo discernimos esto? ¿Cómo embatimos? ¿Con qué armas vamos a pelear? Con las espirituales. Con las oraciones. Cuando uno ora, tiene discernimiento real. Escuche, cuando usted ora y vive en santidad, tiene discernimiento del verdadero Espíritu de Dios. Desconectamos nuestra vida de la oración, y nos volvemos vulnerables. La persona, el cristiano, la cristiana, el líder se vuelve vulnerable. Por eso fueron los grandes fracasos de los héroes que perdieron porque se desconectaron. Sansón, David, se desconectaron. Balaam se desconectó. Diga el que está a su lado con una sonrisa: no se desconecte. Hay que vivir 24/7 conectados en oración, hermano.
Está bonito, ¿verdad que les ha gustado esto? La guerra espiritual. Estas son las lecciones acerca de la guerra espiritual. Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios.